Buenos días chicos, ¿cómo están el día de hoy? Estamos viernes, ¿sí? Estamos viernes 21 de agosto. El día de hoy vamos a hacer nuestra clase respectiva, ¿ya? Nosotros estamos aquí en la institución Santa María Virgen de la Caridad. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de ello. Hoy día, como les digo, estamos en el tema del curso de educación religiosa. ¿Qué vamos a ver hoy día? Las 10 plagas. Nosotros ya habíamos visto acerca del bebé Moisés, ¿no es cierto? Moisés creció y cuando creció pasó un accidente que él tuvo contra un soldado. Tuvo que escapar de Egipto y llegó hacia las tierras de Jetro, un señor que tenía varias hijas mujeres. Moisés se quedó a vivir ahí por muchísimos años, pasteando y cuidando ovejitas. Pero hubo un tiempo en el que Dios se le acercó. Mira los cuadros, cada uno muestra una plaga que Jehová le puso a Egipto, ¿no es cierto? Antes de estas plagas, hijo, como te decía, Moisés estaba pasteando ovejas cuando de repente escuchó la voz de Dios. Dios le dijo que debía de regresar hacia Egipto para liberar a todo su pueblo de Israel de las manos del faraón, del que gobernaba Egipto. Moisés así lo hizo. Regresó, se reunió con su hermano Aarón y con toda su familia de Israel. Fueron hacia el faraón y el faraón les negó la salida de todo el pueblo egipto, que eran sus esclavos. Entonces Dios habló con Moisés y le dijo que debería encallar a Aarón su vara hacia el río Nilo. Esta fue la primera plaga que Dios mandó. En esta primera plaga ves a Aarón golpeando el río Nilo con su pala. Entonces el agua del río se convirtió en sangre y los peces del río murieron. Y ahora el río empezó a tener mal olor. ¿Ok? Toda el agua de Egipto se contaminó, toda el agua de Egipto se convirtió en sangre. Ellos no podían beber nada de agua porque no había. Pero esto solamente golpeó al pueblo de Egipto, mas no al pueblo de Dios, Israel. Muy bien. Después, Jehová hizo que salieran ranas del río Nilo. Estaban en los hornos, en las vasijas de amasar, las camas, por donde quiera. Cuando las ranas murieron, los egipcios las pusieron en montones y el país otra vez se llenó de mal olor. Estas ranas infestaron todo el reino de Egipto, absolutamente todo, menos las tierras y donde estaban los de Israel, el pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Entonces Aarón golpeó el suelo con su palo y el polvo se convirtió en jejenes. ¿Qué eran jejenes? Insectitos que vuelan y pican. Esta fue la tercera plaga. Las otras plagas solo hicieron daño a los egipcios, mas no a todo Israel, pueblo de Dios, como yo te decía. La cuarta plaga fue la de las moscas, que se metieron en las casas de todos los egipcios. Llegó la quinta plaga. Esta plaga hirió a los animales. Muchísimas de las vacas y las ovejas y las cabras de los egipcios murieron. ¿Sí? Todos los animalitos del pueblo de Egipto estaban padeciendo, estaban muriendo, pero los de los israelitas todavía se conservaban vivos. Muy bien, era como Dios protegía a su pueblo. Después Moisés y Aarón tiraron al aire puñados de cenizas, las cuales le causaron llagas a las personas y los animales. Esta fue la sexta plaga. Todos los egipcios se llenaron de heridas en su cuerpo, unas heridas que les causaban muchísimo dolor. Pero de nuevo Dios protegió a su pueblo.
y solo los egipcios se infestaron de estas plagas. Después de eso, Moisés levantó la mano al cielo y Jehová mandó truenos y granizos. Fue la peor granizada que Egipto había tenido. La plaga octava fue un gran enjambre de langostas. Nunca antes hubo ni después de eso ha habido tantas langostas. Se comieron todo lo que el granizo no destruyó. Después del granizo quedaba muy pero muy poco, hijos. ¿Y qué pasó? Llegó esta octava plaga, que eran las langostas. Estas langostas se comieron absolutamente todo lo que quedaba, pero aclarando, solamente del pueblo de Egipto, mas no del pueblo de Dios. Después, la plaga novena fue de oscuridad. Por 3 días, una oscuridad densa cubrió el país, pero sí, los israelitas tenían luz donde vivían. ¿Qué pasó con esta novena plaga? Esta novena plaga fue directamente una ofensa contra el dios de los egipcios. El dios de los egipcios era Ra, que era el dios sol. ¿Se imaginan que el dios de Israel opacó, puso en oscuridad al dios de los egipcios? Egipto estaba con miedo, pero el faraón no se rindió y no los dejó irse. Pasaron 3 días de oscuridad, 3 días sin ver a su dios Ra. Finalmente, Dios decidió algo. Dios le dijo a su pueblo que rociara la sangre de un cabrito o de un corderito en los postes de sus puertas y ventanas. Entonces el ángel de Dios pasó sobre Egipto. Cuando el ángel veía la sangre, no mataba a nadie en esa casa. Pero cuando no veía la sangre, mataba al primer hijo varón nacido de hombre o animal. Esta fue la 10ª plaga. Esta plaga fue la peor, porque el pueblo egipcio sufrió la muerte de su primer hijo varón, incluido el faraón. El faraón tenía un solo hijo, y cuando llegó el ángel de la muerte, este hijo murió. El faraón estaba muy pero muy triste y decidió dejar ir a Moisés con todo el pueblo de Israel. Pero después de la tristeza vino el enojo. El faraón se llenó de una gran ira y comenzó a perseguir a Moisés. Después de esta plaga, claro que los dejó ir, ¿no? A los israelitas, los cuales ya estaban listos y aquella misma noche empezaron su marcha. Pero el faraón los persiguió. Moisés ahí abrió las aguas del río Nilo para poder escapar. Y cuando los soldados, el ejército del faraón estaban en medio del río Nilo, pues estas aguas se juntaron, muriendo todos ellos, y el pueblo de Israel se salvó. Muy bien, ahora hijo, vamos a jugar, ¿ok? Vas a estar muy atento a lo que te voy a decir. ¿A quién decidió obedecer Moisés? ¿A quién obedeció? A Dios, muy bien. ¿Cuál fue la primera plaga? A ver, amor, ¿cuál crees tú que fue la primera plaga? Perfecto. El agua del río Nilo se convirtió en sangre. Muy bien. ¿Cuál fue la segunda plaga? Las ranas. Todo se llenó de ranas, ¿no? Por todos lados. ¿Cuál fue la tercera plaga? Perfecto, los mosquitos. Todo se infestó de mosquitos. ¿Cuál fue la cuarta plaga? Todo esto está en tu ficha, tú puedes revisar. ¿Cuál fue la cuarta plaga? Las moscas. Muy bien, las moscas. ¿Cuál fue la quinta plaga?
la muerte del rebaño, de los rebaños, ¿no? Todos los animalitos morían, pero solamente de Egipto, no de Israel. ¿Cuál es la sexta plaga? Tenemos las llagas. Todos los egipcios se llenaron de llagas, heridas y que les causaba muchísimo dolor. ¿Cuál fue la séptima plaga? El granizo de rocas y fuego que destruyó casi todo. La octava plaga, ¿cuál fue? Las langostas. Lo poco que quedó después de este gran granizo, las langostas terminaron de comérselo. ¿Cuál fue la novena plaga? Que fue directamente a su dios Ra. La gran oscuridad que duró 3 días. 3 días sin ver a su dios Ra, el dios Sol. Y la última plaga, pues fue la muerte de los primogénitos, incluyendo al hijo del faraón. Muy bien. Mira, todo esto está en tu ficha. Vas a revisar tus fichas atentamente y vas a responder las preguntitas, ¿ok? Muy bien. Estas fichas que te estoy nombrando, te las estoy mandando con mamita. Las vas a imprimir y ahí me vas a desarrollar todas las tareitas que te estoy dejando, mi amor. ¿Sí? Muy bien, te felicito y espero que sigas aprendiendo muchísimo, pero muchísimo más. Un beso.